Un feliz sábado para todos. Estamos contentos de poder estar en la casa de Dios, poder disfrutar de estos momentos que tenemos a continuación para abrir su santa palabra y poder analizar un texto de la Escritura que pueda traer consuelo a nuestros corazones. Cantaba recién nuestra hermana Dolly acerca del amor de Dios, ¿no? Tan profundo, tan natural, ¿no? Tan difícil de explicar, pero que sin duda ese amor ha llegado tan profundo y ha penetrado tan fuerte en nuestra vida que nos permite estar en esta mañana aquí para poder escucharlo, ¿no? Gracias a ese amor dado por Jesús en la cruz del Calvario, manifestado en ese don maravilloso que Dios envió a través de su Hijo, es que podemos nosotros tener la seguridad de nuestra salvación. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la seguridad que el Señor nos da de tener paz en Él. También quiero agradecer en esta mañana por tan lindos arreglos florales. Ustedes vieron que esta plataforma está muy linda, adornada por estos hermosos arreglos, estas hermosas flores. Keila, la nena de Félix y de Anita Chalá, está cumpliendo sus 3 añitos de vida, y los padres han querido agradecer a Dios con esta hermosa ofrenda floral que adorna y embellece la casa de Dios. Así que qué lindo es poder también contar con estos hermosos arreglos que alegran nuestra vida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, cuando por ahí estamos un poquito desanimados o tristes, salir a contemplar las obras de Dios, su creación, nos pone el espíritu para arriba, ¿no? Y las flores son parte de eso, ¿no? Uno puede ver en las diferentes flores que existen lo maravilloso que es Dios, su amor, lo estético que es Dios, cómo a Dios le gusta la belleza, y en estas flores y en estos arreglos podemos ver también ese amor tan natural, ¿no? Tan natural. Muy bien, hermanos, aquí estamos para poder disfrutar de la presencia de Dios y sobre todo a través del estudio de su palabra. Por eso quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio, en la Epístola a los Romanos, el capítulo 5. Vamos a leer desde los versículos 1 al 5 de ese capítulo, digo bien, Romanos 5, 1 al 5. Recién veíamos en este audiovisual, ¿verdad?, la historia del autor de este himno. Allí, si ustedes van a sus himnarios, si lo tienen, sí lo tienen, porque algunos no lo tienen ya, ¿no? Pero si lo tienen en sus Biblias, el himno 426, el himno 426 dice allí que la letra de este himno fue escrita por Horacio, sería la traducción, Horatio Spafford, ¿no? Horacio Spafford. Es este abogado que ustedes veían allí en este audiovisual, ¿no? Abogado allí de la zona de Chicago. Bueno, ustedes vieron y escucharon todo lo que este himno retrata, ¿no? Que es un poco la experiencia de este hombre a través de un mensaje que él recibe de su esposa en una situación nuevamente crítica de su vida, porque ya había pasado por experiencias difíciles, la muerte de su hijo mayor, varón, desastres financieros, y luego el gran incendio de Chicago que termina de acabar con todos sus bienes. O sea, un hombre que quedó prácticamente en la ruina, y después el fallecimiento de sus 4 pequeñas, o sea, 5 hijos, hermanos, 5 hijos. Si uno dijera, bueno, está bien, el dinero, las propiedades, después se recompondría, ¿no? Pero ¿quién le podría devolver la vida de sus 5 hijos, ¿no? Y sobre todo la experiencia de no esperarte la muerte de tus pequeñas, 4, de una, sí. Te arrasó con todo, ¿verdad? Un desastre naval, y termina con la vida de tus 4 hijas. Es increíble. Bueno, él recibe, como ustedes bien vieron allí, el mensaje de su esposa, única salva,
pero estoy en paz. Y fue ahí mismo, cuando él estaba atravesando la zona del desastre, cuando, inspirado e iluminado por el Espíritu de Dios, escribe las estrofas de este hermoso himno, ¿no? Tengo paz. Porque solo si comprendemos el gran amor de Dios, tan profundo, tan natural, podemos tener paz en medio de crisis como estas. Es imposible, queridos hermanos, para el corazón natural, poder entender que aún en esto Dios pueda y su mano pueda estar guiando los destinos de la vida. Es incomprensible. Es incomprensible para el hombre natural saber que Dios está aún en esta desgracia guiando lo que Él no provocó, pero que te está afectando de manera terrible. Y allí en la epístola de Romanos, en el capítulo 5, nosotros leemos lo siguiente. Dice, así habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza, dice mi versión, de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter aprobado y la aprobación de ese carácter alentará la esperanza. Y la esperanza no te defrauda, te lo voy a poner en primera persona, porque el amor de Dios está vertido en tu corazón, en mi corazón, por medio del Espíritu Santo que me ha sido dado, que te ha sido dado. Queridos hermanos, es interesante porque, bueno, ustedes están analizando y estamos analizando juntos durante este trimestre la epístola a los Romanos. Ya tendrán para desmenuzar en el estudio diario todo lo que tiene que ver con esta carta, pero déjenme decirles, como le decía a los hermanos en el primer servicio, que si vos tuvieses que resumir en un embrión todo el mensaje de Pablo, si vos tuvieses que compactar el mensaje de Pablo, la génesis de lo que Pablo está tratando de desarrollar en esta epístola, vos tenés que ir al capítulo 1 de Romanos, el versículo 16 y 17. Ahí está la génesis de todo el mensaje de la epístola, que se va a ir proyectando a través de los argumentos y los razonamientos que el apóstol San Pablo va haciendo. Dice allí esos versículos tan conocidos, que es una unidad de pensamiento, en realidad no está separado, ¿no? Es toda una unidad de pensamiento, versículos 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y también al griego. Y en el Evangelio la justicia que viene de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esa unidad de pensamiento, mis hermanos, amigos, esa unidad de pensamiento es el embrión, es la génesis de todo lo que después el apóstol San Pablo va a desarrollar. El resumen de la epístola es eso. Pablo, por experiencia personal, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Él vio el poder de Dios obrando en él, ¿verdad? Y por eso, por palpar de cerca el poder de Dios en su vida, dice, yo no me avergüenzo. A tal punto no se avergüenza el apóstol San Pablo que aún ante ser apedreado, azotado y todo lo que ustedes conocen de la vida de este apóstol, no le importaban los azotes, no le importaban los piedrazos, no le importaran lo que le hicieran. Él por el Evangelio era capaz de la misma muerte, porque él no se avergonzaba, porque sabía que era el poder de Dios. Hermanos, el Evangelio transforma vida, es increíble cómo el Evangelio transforma la vida. El Evangelio tiene poder. Las buenas de salvación tienen poder para la transformación de los corazones. Pero además de tener el poder de transformar las vidas, dice la palabra de Dios que además es por medio de Jesucristo y es por medio del Evangelio que también la justicia de Dios se va a manifestar. Y esa justicia que se manifiesta, que también es por fe, dice el apóstol San Pablo, resumiendo allí un texto del Antiguo Testamento, el justo por la fe vivirá. Texto clave para lo que fue el rayo que partió la mente de Lutero, ¿verdad?, para iniciar lo que nosotros conocemos como la Gran Reforma Protestante. Fue ese texto, esta unidad de pensamiento fue la que impactó en la vida de Lutero. Y entonces, a partir de allí nosotros encontramos toda una unidad de pensamiento que proyecta lo que la epístola va a enseñar. Y todo lo que ustedes están analizando en estos primeros capítulos.
de la lección de escuela sabática. Pero déjenme decirles que la epístola tiene una bisagra. Va a tener una bisagra donde, partiendo de este versículo, ahora Pablo llega a un texto bisagra, medular, ¿verdad? Y que une lo que él viene argumentando en los primeros 4 capítulos para seguir proyectando en lo que va a ser la parte final de su razonamiento y todo lo que él va a presentar en la epístola. Y esa bisagra es el capítulo 5, los primeros versículos, sobre todo los primeros 5 versículos que acabamos de leer. Es decir, a partir de todo el razonamiento que Pablo hace, habiendo cubierto él y explicado todo lo que significa la justificación por la fe, entonces ahora Pablo lo que va a hacer es compartir con los lectores los beneficios de los que reciben, ¿verdad?, esa experiencia salvadora. Yo soy justificado por la fe, pero la justificación por la fe trae en mí beneficios. Yo vivo la experiencia de la salvación y la experiencia de ser salvo trae a mi vida beneficios. Si volvemos al capítulo 5, donde tenemos ese texto bisagra, ¿verdad?, partiendo del que es el resumen allí en el capítulo 1, dice que habiendo sido justificados por la fe estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2 de los beneficios, y de los cuales yo quiero hablar en estos minutos, que nos da el sabernos justificados por Dios, es paz y es gozo. En el audiovisual, en la historia del himno Tengo Paz, solo la experiencia salvadora de este hombre con Dios, con el Señor Jesucristo, pudo no solo hacerlo escribir lo que escribió, que es el himno que vamos a cantar al final de este sermón, sino que además él sentía verdaderamente la paz de Dios porque tenía una experiencia salvadora con Dios. El otro beneficio que aquí se habla es acerca del gozo, paz y gozo. En la experiencia del que se sabe salvo, del que se entiende salvo. Muchas definiciones hay de justificación. Un justificado es uno que es declarado justo, pero me gustó algunas traducciones de la Biblia que en vez de traducir la palabra justificada, traducen la palabra rehabilitados, porque tiene ese sentido. El que a vos te declaren justo significa que te han rehabilitado, y los que saben de rehabilitación en la rama de la salud, una persona que sufrió un accidente, alguna situación de salud, necesita ser rehabilitado para volver a estar por lo menos en su estado original. Acá la promesa es que sí vas a volver a tu estado original. A veces en una rehabilitación médica, bueno, quedo lo más parecido a... Pero ahí está el que te rehabilita, el médico, el fisioterapeuta, el enfermero, o cualquier área de la salud, el psicólogo que rehabilita tu mente. Es interesante porque dice, la traducción sería, habiendo sido rehabilitados por la fe, entonces ahora estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno hace también un análisis más profundo de este texto, esa rehabilitación, esa declaración de hacerme justo a mí, tiene que ver con ser restablecido en la amistad con Dios. Una amistad que fue interrumpida como consecuencia del pecado. La justificación en su sentido más pleno, querida iglesia, implica reconciliación. Y esa reconciliación traerá como consecuencia este beneficio que es la paz. ¿En qué sentido? La rehabilitación, la justificación, la reconciliación con Dios, el volver a estar en amistad con Él, me trae paz. Versículo 10 del capítulo 5 dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando ya reconciliados por medio de la muerte, seremos salvos por su vida.
éramos enemigos de Dios. Y por su muerte, dice el apóstol San Pablo, en estos textos que hacen de bisagra en su argumentación, dice ahora, habiendo sido enemigos y reconciliados por medio de su muerte, ahora estamos siendo salvos por medio de su vida. Porque si solo Jesús hubiese quedado clavado en el madero, como muchos a veces creen, lamentablemente no podríamos ser salvos, porque para ser salvo, dice el texto bíblico, tenía que estar en vida, porque somos salvos por su vida. Y por eso intercede por nosotros con gemidos indecibles. Puesto que hemos sido justificados por la fe, dice el apóstol San Pablo en este versículo, retengamos, disfrutemos de la paz que ahora poseemos. El énfasis recae en la bendición de la paz que deriva de la experiencia. ¿Por qué el Hijo de Dios siente paz? Porque vive la experiencia de saberse perdonado. Y puesto nuevamente en armonía con Dios, la amistad divina se restaura, ya no somos más enemigos, estamos reconciliados y ahora estamos siendo salvos por medio de su vida. La verdadera religión, querida Iglesia, con frecuencia es presentada en la palabra de Dios como un estado de paz. El efecto de haber sido justificados, de haber sido rehabilitados, de haber sido nuevamente puesto en armonía, en amistad con Dios, proporciona paz al alma del pecador, que antes estaba atormentada, que estaba enajenada. Antes de la justificación, el pecador vive en un estado de enemistad con Dios, como lo demuestra la rebelión natural que tenemos hacia su autoridad, hacia sus consejos, hacia sus mandatos y la transgresión de sus leyes. Pero después de que se ha reconciliado, está en paz con Dios. Antes te sentías y me sentía culpable por causa de los pecados. Y solo nos abriga el temor y el desasosiego, la desorientación. Pero después de que los pecados son perdonados, se alberga en el corazón esa sensación de paz, porque se comprende fehacientemente que se ha eliminado toda nuestra culpabilidad. ¿Saben? Cuando Pablo relaciona el tema de la paz con este concepto de ser justificados por la fe o ser rehabilitados por medio de la fe en Jesús, debe quedarnos claro que esto es más que una cuestión legal, que es más que una cuestión de solamente el perdón, de una cuestión jurídica. Es más que eso, porque si fuera eso, no estaríamos comprendiendo bien lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. Recibir únicamente el perdón no necesariamente te proporcionará paz. Saber que Dios te perdona no necesariamente te va a proporcionar paz. No es solamente una cuestión jurídica, no es solamente una cuestión legal. Les decía un ejemplo a los hermanos más temprano. Quizás aquel que haya cometido un crimen se sienta con gratitud si su benefactor lo perdona. ¿Cuántos casos hay de personas que han cometido crímenes y ese padre, esa madre, esa mujer abusada, lo perdona? Hay una cuestión legal, está bien, te perdono. Pero para el que cometió el hecho, quizás eso no alcance tampoco, porque esté todavía lleno de vergüenza, de turbación por lo que hizo. Quizás hasta ni desee la compañía del que lo perdona. Está perdonado. La cuestión legal está hecha. Pero quizá le sea difícil a esa persona sentirse mejor que un criminal que ha cumplido su condena. ¿Por qué? Porque se desvanece su respeto propio y tiene muy poca motivación para vivir una vida de rectitud. La autoestima decae. Y saberme perdonado por alguien al quien le cometí algo, al mismo Dios, que Dios me perdone, o la persona que yo le hice algo me perdone, no alcanza con esa cuestión legal. Está bien, yo sé que me perdonó, pero siento vergüenza, todavía me siento desorientado,
mi vida todavía no se corrige, hay tendencias. Hermanos, si la justificación no significara más que perdón, estaría sin duda contra el plan de Dios para nuestra restauración. Si solo se tratara de esa, estaría sin duda en contra del plan de Dios para nuestra restauración. Escuchen, la única forma como la imagen divina que fue absorbida de nuestra vida como causa del pecado, porque el plan de Dios es volverte a su imagen y semejanza, pero esa imagen y semejanza se vio corrompida por el pecado. La única forma como la imagen divina puede ser restaurada en el hombre caído es por medio de una confiada y amante comunión con Cristo por la fe. Por lo tanto, Dios no solo perdona, sino que también está lo otro, reconcilia. No solo alcanza la cuestión legal, el perdón, sino que además Dios, ¿qué tiene que hacer? Dios reconcilia. Y eso se da en una amante comunión con Cristo por medio de la fe. Es Dios a través de Jesús que nos pone en armonía con Él. Cuando nos imputa, nos atribuye la justicia que viene de Dios, decía allí en el capítulo 1 de Romanos. Cuando nos imputa su justicia, la de su Hijo, nos cubre nuestro pasado pecaminoso y nos trata como si no hubiésemos pecado. Esa comprensión de la justicia de Dios, de la justificación por la fe, muestra realmente qué es la conversión y el nuevo nacimiento de una vida en Cristo y de un pecador que se arrepiente. No sería posible, dice esta otra cita, que el hombre caído disfrutara de una nueva relación de paz espiritual a la cual le da derecho y entrada a la justificación, si no fuera por el cambio milagroso efectuado por el renacimiento espiritual. Querida iglesia, querido hermano, amigo, si solo nos quedáramos con el perdón de Dios, con la cuestión legal, no nos alcanza, eso no nos permite estar en paz. No solo yo necesito la cuestión legal, jurídica, saberlo y entenderlo e internalizarlo en mi vida, sino que además necesito ¿de qué cosa? De esa reconciliación, de esa armonía que se da, además del perdón que Dios me ofrece en mi comunión con Jesús. Hace un ratito allí en la escuela sabática, en una de las pocas intervenciones que tuve, le decía allí a los hermanos, ¿no? Porque se estaba hablando acerca de esto. Amar a alguien que no veo. Amar a alguien que no veo. Amar a Jesús que no veo. Yo amo al que tengo a mi lado, al que puedo tocar, al que puedo palpar. Ahí el sentimiento del amor se manifiesta. Pero como el amor es más que un sentimiento, es un principio. ¿Cómo podés vos y yo amar a alguien que no vemos? Que sí, que me dijeron que hace 2000 años murió en la cruz para salvarme. ¿Cómo se puede dar eso? Me impactó, los chicos que fueron al Camporí recordarán esta historia que contó el pastor Iriarte acerca de la hermana Huay. Le preguntaron a su nieta qué recordaba de su abuela. Y entonces recordando a su abuela, dice, lo que yo más recuerdo de mi abuela, nos contaba el pastor Iriarte allí en el Camporí, lo que más recuerdo de mi abuela es en una ocasión, cuando ella estaba predicando, y es evidente que el Espíritu de Dios la tomó en visión, ¿no? Y allí, ¿verdad?, ella expresa las palabras, mira fijamente al techo de la iglesia, ¿verdad? Los hermanos estaban allí escuchando su predicación, ve que está en esa situación, y la hermana Huay expresó las siguientes palabras: Jesús, te amo. Eso impactó tanto en la vida de su nieta que cuando le preguntaron qué recordaba de su abuela, de la señora de Huay, recordaba ese incidente. A mi abuela decir, Jesús, te amo. ¿Cómo puede un corazón humano amar aquello que no ve? Solamente es por medio de la fe, de creer que Él está y de que Él actúa y que camina a mi lado. Ahí el corazón siente paz. Por eso repito, no sería posible para el hombre caído disfrutar de una nueva relación de paz espiritual a la cual te da derecho la justificación
si no fuera por el cambio milagroso de un renacimiento espiritual. Por eso la palabra de Dios dice a través del apóstol, el evangelio a la gente, a la persona natural le es locura, y claro que es locura. Vos salís acá, venís a Santa Fe y le empezás a decir a todo el mundo, Jesús te ama, Jesús te... ¿Qué al hombre natural, qué sentido tiene eso? Estás loco. Estás loco. Y tienen toda la razón para decirte que estás loco. Porque el mundo se mueve con otros parámetros. Fíjense que en el versículo 2 Pablo sigue diciendo, es por medio de nuestro Señor Jesucristo que también tenemos entrada, mi versión dice acceso, por la fe a esta gracia. ¿Cuál es esta gracia? La gracia es la reconstitución, la rehabilitación de la amistad. Esa es la gracia que tenemos. Ahora tenemos amistad nuevamente con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora tenemos nuevamente amistad con Dios. Dice, es por medio de Jesús que volvemos a tener entrada, volvemos a tener acceso. Cuando Pablo está pensando en esto de tener entrada a Dios, al Padre nuevamente, él está pensando como en la antigüedad, inclusive creo que hasta el día de hoy en los países donde esto ocurre, ¿verdad? Está pensando en las cortes reales que solo se tenía acceso por permiso del rey y acompañado de un súbdito. Nadie podía entrar a la corte real. Si el rey no lo permitía, ir acompañado por un súbdito que el rey asignaba. ¿O no recuerdan la historia de Esther? Que se mandó nomás de guapa, se mandó. Pero como el rey la amaba, le perdonó la vida. Nadie podía entrar a la corte real. Siempre tenía que ir acompañado por alguien. Bueno, Pablo, dicen los teólogos, está teniendo en cuenta esto. Contextualizando el versículo, ¿verdad? Pablo está teniendo en cuenta eso. En su época era muy común, ante el emperador, ante los reyes. Nadie podía entrar. Pero es por medio de Jesús que nosotros tenemos acceso a la cámara de audiencia por Dios. Y dice el apóstol San Pablo, esto es por medio de la fe. Y en eso estamos firmes, o deberíamos estarlos. Pero fíjense que ese estado de sentirme perdonado, de tener acceso, estoy rehabilitado en mi amistad con Dios, que se da por medio de mi relación con Cristo. Porque Dios me perdonó, Dios me justificó. Así comienza el texto. Pero me reconcilia, ¿verdad?, en una amistad, porque es por medio de Jesús que yo tengo nuevamente acceso a eso, a esa gracia, a ese estado. Y el saberme perdonado, el sentirme experimentado, experimentar el perdón y estar nuevamente en comunión con Dios nos trae paz. Pero no solo eso, sino que además nos trae gozo. Paz y gozo. Dos beneficios del sentirme justificado y el saberme justificado por Dios. La verdadera religión en la Biblia con frecuencia se describe como una fuente de gozo y paz. Dice el apóstol San Pablo que nos gloriamos, una mejor traducción sería, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo exhorta a los creyentes justificados a que sigan disfrutando de paz con Dios y entonces continuarán regocijándose en la gloria de Dios. ¿Saben, hermanos? La fe nos permite cambiar nuestro enfoque, porque el que se sabe perdonado, el que se siente perdonado, el que vive una experiencia de salvación, no solo está en paz con Dios, sino, como dice acá, se gloría, se alegra en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, ya no está enfocado en Él, sino que el foco se cambia, se corre la aguja y se enfoca donde se tiene que enfocar, en Dios. Sacamos nuestros propios intereses para centrarlo en Dios. Y esa vida transformada da testimonio de la justicia de Dios, de su fidelidad y obviamente de su gracia perdonadora. Nos alegramos en la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza, porque hay
un camino que debe terminar. Hay una meta a la cual tengo que llegar. Y esa esperanza, ya lo vamos a ver al finalizar los textos que estamos analizando, esa esperanza no te va a defraudar. Pero es por razón de la esperanza que el caminar del cristiano continúa y se goza, se alegra, sabiéndose en paz, se alegra en esa esperanza, porque es la esperanza el final. Es al final de la trayectoria cuando nosotros recibiremos lo que las promesas de Dios nos tienen reservadas. Por supuesto que esto no significa que una vez que hemos sido justificados, hermanos, queda garantizada nuestra salvación futura. Es importante a esta hora del análisis distinguir entre la seguridad de un estado presente de la gracia y la seguridad de una redención futura. Repito, es importante entender la seguridad, sabiéndome justificado, que estoy en paz con Dios y me gozo en la esperanza que tengo, hacer una distinción entre la seguridad del estado presente en el que estamos, de la seguridad de la redención futura. Porque si mi experiencia es quizás tomada desde lo que yo traigo, ¿verdad?, en mi fe, o lo que me enseñaron mis padres, o el mundo en el que viví, pero sobre todo desde el mundo evangélico, vos vas a tener internalizado en tu vida, bueno, que ya estoy justificado por Dios, listo, ya está, acepté a Jesús y soy salvo, punto. Pero si vengo de otro lado, ¿verdad?, todavía seguimos internalizando el tema de las obras, sea desde el mundo evangélico, sea desde el mundo católico, ¿verdad? Los polos son peligrosos, porque tenemos que andar en un justo equilibrio, porque es fe y como resultado las obras, pero ambas dos que se necesitan, ¿verdad?, en la experiencia de la salvación. Las obras no me salvan, pero las obras son parte de una experiencia de fe salvadora. Si vengo de un mundo, pongo un énfasis en la fe desmedido. Si vengo de otro mundo, pongo un énfasis en las obras desmedido. Dios nos pide que andemos en equilibrio y que esto tiene que ir junto. Por eso necesitamos hacer una distinción entre el estado presente de la gracia. Soy justificado por Dios, claro que fui justificado por Dios, pero eso es una cosa y lo otro es la seguridad de mi redención futura, donde entra el otro proceso que ustedes conocen, hermanos, que es el proceso de santificación. Mi estado de seguridad presente que se plasmó cuando me bauticé, Dios en mi bautismo me justificó, ya hace tiempo, ¿está bien? No es garantía de mi salvación futura. Pero es necesario ser justificado por Dios, claro que sí, por eso el pecador arrepentido necesita entregarse a Jesús, necesita bautizarse. Esa seguridad del estado presente en la gracia significa esa fe verdadera, la aceptación personal de Cristo y todos los beneficios que eso conlleva. Pero la seguridad de la redención futura es algo propio de la esperanza y que debe estar acompañado con una constante vigilancia. Aunque en este momento presente, porque estoy justificado por Dios, tengamos gozo y tengamos paz, es necesario que con diligencia asegurar nuestra vocación y elección, dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, el capítulo 1, versículo 10. La posibilidad de un fracaso era un poderoso estímulo a la fidelidad y a la santidad, aún en la vida del apóstol San Pablo. Él practicaba una estricta disciplina propia. No fuera, dice la Escritura, que habiendo, y él mismo, predicado a otros, yo venga, ¿qué cosa? A ser eliminado. Es decir, que la persona que se siente justificado y está en paz con Dios, que tiene acceso a esa amistad por la fe, se gloría, dice el texto bíblico, en la esperanza que tiene, se centra en Dios, pero ojo, eso no es garantía, ese estado presente no es garantía para su redención futura, porque se necesita de una constante vigilancia en santidad, justificado y santificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Y fíjense, hermanos, que Pablo dice que el gozo del cristiano se da por la esperanza que tiene porque se centra en Dios, pero también se da, versículo 3, 4 y 5, pero el 3 especialmente,
dice, no solo se da por alegrarme en la esperanza, el gozo, sino que también nos alegramos ¿en qué? Aún en las tribulaciones. Al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza. Nos gloriamos, nos alegramos, sería la traducción más clarita para tu mente y la mía. Nos alegramos en las tribulaciones. ¿Qué? ¿Sí? Nos alegramos en las tribulaciones, en las presiones, en el aplastamiento, en la opresión, en las congojas. El apóstol San Pablo no podía prometer a los creyentes que estarían exentos de sufrimientos, pero les explicó cómo la fe cristiana puede aprovechar las tribulaciones para la perfección del carácter. Él no podía prometer eso, porque la Biblia no enseña eso. Mucha gente, hermanos, mucha gente, y tristemente debo decírtelo en la práctica pastoral, en el diálogo pastoral con las personas, mucha gente cree eso, lamentablemente, y lo tiene internalizado, hasta inconscientemente. Pero la Biblia es clara, que el cristiano no está exento de sufrimientos, solo que los sufrimientos, ¿verdad?, los entiende y los aprovecha para la perfección del carácter. Sin embargo, los cristianos no debemos convertirnos en fanáticos, que nos gloriemos en el sufrimiento por el sufrimiento mismo, porque hay de esos también, que se glorían por sufrir nomás. Y la Biblia tampoco nos llama a eso. Pero sí regocijarnos en las aflicciones, porque consideramos que es un honor sufrir por Cristo. Porque se comprende que es una ocasión para testificar del poder de Jesús, que sostiene a la persona, la libera, porque se sabe que el sufrimiento debidamente soportado se convierte en un medio de su propia santificación y preparación para esta vida y para la del más allá. Como la experiencia de Spafford. ¿Cómo ese hombre podía tener paz? ¿Cómo podía tener gozo en medio de las tribulaciones con lo que pasó? Solo Dios, en un corazón justificado y santificado, pudo hacer eso realidad. Noten que el versículo 3 dice que Pablo se alegra aún en las tribulaciones al saber que la tribulación te produce ¿qué cosa? Paciencia. La tribulación produce resistencia. Hace algunos miércoles atrás, muy rapidito, a ustedes sí se los voy a contar, estábamos hablando acerca de esto, ¿no? De estas cuestiones, de las pruebas, de los sufrimientos. Y recuerdo que les conté a los hermanos una historia de un hermano que era miembro de esta iglesia. Ese hermano tenía que venir a predicar el mes pasado, el último sábado del mes pasado, y cuando lo llamé una semana antes, me dijo, mira Adrián, mi espíritu, mi ser no está preparado para poder predicar en Palermo. Le digo, ¿por qué? Porque vos conocés mi historia, Adrián. Bueno, ¿está bien? Si no querés predicar, no hay ningún problema. Yo conozco tu historia. Ese hermano se llama Vicente Castelo. Ese hermano fue miembro de esta iglesia, años A. Ese hermano ahora vive allí en Berazategui. Un hermano que para mí, cuando yo fui pastor distrital por primera vez y estuve allí compartiendo mi ministerio en esas iglesias, para mí fue un referente, esos hermanos que vos los buscás porque es un referente, ¿no? Un hermano al que vos podés llegar porque te da el consejo oportuno, tiene la experiencia de vida, es templado en su carácter, sos ese que vas a buscar seguro. Un hermano que hace 30 años que es anciano, ya no quiere ser más anciano, pero siempre los hermanos lo eligen porque este tiene toda la pinta de ser anciano, este es un pastor, este tiene que ser, y lo siguen eligiendo forever. No porque él quiera, él no quiere ser más anciano, pero los hermanos lo eligen. Vicente Castelo, mis hermanos, para los que están más memoriosos, se casó en esta iglesia. En esta iglesia se casó, en este mismo lugar. Vicente se casa con su esposa y su luna de miel la iba a tener en Bariloche. Toman el avión esa noche o al día siguiente. Tan trágica fue la situación que ese avión se reventó en la cordillera.
O sea, no llegó a destino. Uno de los muy pocos sobrevivientes fue Vicente Castelo, a un accidente aéreo. Obviamente la habilidad del piloto hizo que pudiera aterrizar entre algún valle o algo. La cuestión que el avión obviamente quedó destrozado. Y uno de los muy pocos sobrevivientes fue Vicente. ¿Saben qué es interesante? Porque Vicente llevaba su Biblia en su valija y esa valija estaba en el depósito del avión. Milagrosamente, esa Biblia, la Biblia de él, cuando él se despierta del shock, estaba todo el avión destrozado, los cadáveres dando vuelta por ahí, ¿no? Él ve, no se incendió el avión obviamente, ¿no? Él ve su Biblia en los restos de asientos que había quedado, él ve su Biblia al lado suyo. Yo esto lo conté hace unos miércoles atrás y después que salimos me contaron otro detalle, un hermano de aquí me contó otro detalle que yo no sabía. De lo que había, su esposa, él la ve decapitada. Bueno, eso para Vicente fue terrible. Estaba yendo de luna de miel. Vicente se volvió a casar, hoy tiene una hermosa esposa, Ángela, que la conozco, sus hijos, tiene nietos, obviamente rehizo toda su vida. Y él sigue su vida, él sigue cumpliendo su ministerio, era un hermano de iglesia y él me dijo hace un par de semanas atrás, dice, yo no estoy preparado, no porque no quiera, Vicente ha estado muchas veces sentado acá por capacitación y todo, dice, pero no, mi espíritu, pararme en el púlpito y hablarle a mis hermanos, dice, todavía me trae recuerdos de aquello. Yo lo entendí, claro que lo entendí. Ahora, hermanos, si ustedes conociesen a Vicente Castelo, ese es un hermano que, además de irradiarte paz, seguridad, pedir consejo, es un hermano que hoy los psicólogos llaman resiliente. Porque dice la palabra de Dios, el apóstol San Pablo dice que se alegra, se gloria en las tribulaciones al saber que la tribulación produce ¿qué cosa? Paciencia, produce resistencia. ¿Perdiste 5 hijos como Epafras? ¿Perdiste a tu esposa y la viste decapitada yéndote de luna de miel? Quizás no a ese grado extremo, pero solo vos conocés el sufrimiento de lo que te está pasando. Dice la palabra de Dios que no solo nos alegramos en la esperanza que tenemos, ahí al final donde tenemos que llegar, y eso tenemos que estar firmes ahí, hermanos, porque vamos a llegar, no te preocupes, vas a llegar. Dice, sino que además en el camino, nos alegramos en las tribulaciones porque produce paciencia, y la paciencia produce prueba, dice la mayor de las versiones, la mayoría de las versiones dice prueba. ¿Prueba qué? En realidad es un carácter aprobado. La paciencia te prueba, te da un carácter aprobado. Claro, porque te refina, porque el esmeril de Dios duele. Y no porque Dios lo provoque, pero Dios lo está permitiendo. Y el esmeril, hermanos, duele. Pero con el esmeril que te está raspando, te tenés que gloriar. Y esa resistencia, esa paciencia produce un carácter aprobado. Y la aprobación de ese carácter, ¿qué va a alentar? Va a alentar la esperanza con la cual también te alegrás. Te la va a alentar porque vos ya no querés más que el esmeril te elige. Vos querés llegar a tener la esperanza por la cual estás viviendo. Entonces tu carácter aprobado, dice el apóstol, ¿qué hace? Va a alentar esa esperanza, va a seguir que sigas teniendo gozo en la esperanza. Porque no querés lo que te está pasando, querés lo que está por venir. Y fíjense, hermanos, para terminar, versículo 5 dice, y la esperanza no te defrauda. La esperanza no te defrauda. ¿Dónde lo tenía esto? Acá. La esperanza no te defrauda. Cuando las pruebas de la tribulación se soportan con paciencia, la fe del cristiano se confirma y se purifica. Y se engendra una esperanza cada vez más confiada. Lo que en primer lugar fortalece al creyente para soportar las pruebas es su esperanza inicial, sentirse justificado por Jesús y Dios. Y a medida que continúa soportando, va obteniendo una seguridad más firme y tranquila. Y la esperanza y la fe crecen a medida
que son probadas y son ejercitadas. Mis hermanos, la esperanza no te va a defraudar. La esperanza de que Jesús va a venir, como decía la última diapositiva allí, ¿no?, del audiovisual. Epáforo y su esposa creían firmemente en que Cristo iba a venir. Y el himno que vamos a cantar para finalizar habla acerca de eso. ¿Cuándo va a llegar ese día? Que se acelere el día final. Claro, porque él quería ver a su hijo, él quería ver a sus 4 hijas, pero además quería encontrarse con su Salvador. Mis hermanos, la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios, como cantaba Dolly al comienzo, está vertido en nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Solo aquel que vive esa experiencia salvadora puede entender lo que significa la conversión y el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Y habiendo sido justificados por Dios por medio de Jesús, estamos en paz con Él y nos gozamos en la esperanza y en las tribulaciones que confirman la esperanza. ¿Cómo llegaste en esta mañana a la iglesia? ¿Cómo llegó tu corazón esta mañana a la iglesia? Seguramente como el mío, cargado de cosas positivas y negativas, quizás con luchas, con cuestiones que tenemos que enfrentar en el diario vivir, con situaciones que hasta a veces son incomprensibles, con pecados con los cuales tenemos que luchar, con victorias con las cuales tenemos que ganar. Pero si en esta mañana llegaste con un corazón quebrantado, no llegaste con un corazón endurecido. Permitile a Dios al salir de acá que Él puede implantar en vos esa paz y ese gozo que solo puede venir de su intervención. Déjalo Él obrar en tu vida como le pido cada día que obre en mí. Y que así como la experiencia de este autor, de este himno, Epáforo, como la vida de Vicente, no importa lo que pueda pasar, si estamos firmes y creemos en quien hemos creído, pronto todo se plasmará en realidad para nuestro bien. No dejes que las cargas y las luchas y las tribulaciones te aplasten. Gozate en el Señor, sabiendo que saldrá tu carácter aprobado para verte muy pronto en las manos de Él y abrazados por su amor. Que Dios te bendiga, que Dios siga alentando tu esperanza y la mía, y prontito Jesús pueda venir y encontrarnos con Él en la nube de los cielos. Que el Señor te bendiga, es mi deseo más sincero en esta mañana. Amén.